decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en nosotros con revelación, con ciencia, y que esa palabra, Señor, produzca en nosotros tu vida para la gloria de tu nombre. Amén. Hablando en esta semana, hermanos, compartiendo un poco, especialmente con los intercesores esta semana. Ha sido de paso, hermanos, un tiempo maravilloso. Ya nos quedan 13 días de oración, o sea, de lo que nos propusimos. Nos propusimos 40 días de ayuno y oración, ya nos quedan 13. Pero en esta semana, mirando lo que Dios nos ha estado hablando, recibiendo de parte de Dios instrucciones específicas, una de las cosas que en esta semana nosotros entramos fue a hacer decretos de autoridad. Y este es un área en la que muchísimos cristianos, pues por una razón o por otra, no han sido formados adecuadamente. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido de parte del Señor una habilitación sobrenatural para establecer gobierno y orden en nuestras vidas, en nuestras familias, en los lugares donde nosotros estamos. Y tristemente, vuelvo a decir, ya sea por una incorrecta enseñanza o ya sea por negligencia de liderazgo, o también se da el caso de gente que pudiendo aprender no toma el tiempo para hacerlo. Hemos sido como pueblo de Dios robados en esta área. Satanás nos ha robado en esta área. Los decretos de autoridad y de gobierno están ligados directamente a lo que es nuestra posición o nuestra identidad como sacerdotes. Voy a hablar en esta mañana entonces de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Pero yo sé que la mayoría de ustedes ha escuchado enseñanzas sobre Melquisedec. Entonces, en esta mañana yo no le voy a hablar a ustedes lo que yo sé que siempre se enseña sobre Melquisedec, sino que quiero que revisemos un poco un pasaje en Génesis 14 para ver 3 características de por qué Dios decide ungirnos a nosotros con la unción Melquisedec. Y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver entonces cómo desde esa posición tú has sido equipado para enfrentar la situación que sea en la autoridad del Señor. Hermanos, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no necesita intermediarios. Justamente la reforma de Martín Lutero fue para hacernos ver que el único mediador fue Jesucristo. La posición de los líderes en la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, no es ser un intermediario entre usted y Dios. Nuestro trabajo es equipar al cuerpo de Cristo. Cada vez que nosotros permitimos que la iglesia nos coloque en esa posición, nosotros mismos nos estamos poniendo en un lugar peligroso. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo, hombre, dice la Biblia. Entonces, la iglesia necesita conocer su posición, su autoridad. ¿Y para qué estamos los líderes? Para ayudarles a ustedes a madurar en los principios y ustedes entonces los ponen en ejecución. En esta mañana quiero compartir con ustedes lo que Dios les ha entregado, nos ha entregado como cuerpo de Cristo, una posición de autoridad tal que ni siquiera el infierno tiene autoridad para venir en contra de esa posición que Dios les ha dado. Quiero que vayamos por favor juntos en primero, como una pequeña introducción, al libro de Éxodo 29:4, pero voy a basar mi enseñanza en Génesis 14. En Éxodo 29:4
Dios, hablándole al pueblo de Israel y hablándole a Moisés, le entrega una promesa. Y le dice, Moisés le dice al pueblo, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios hablando al pueblo a través de Moisés. Ahora fíjense verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora nosotros vemos como en el Nuevo Testamento esta palabra viene a cumplimiento sobre la iglesia. Usted lo puede ver en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia gentil, le dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué Pedro hace esta declaración sobre la iglesia gentil? Porque esta fue una promesa que Dios le entrega es a Israel en el libro de Éxodo. Nosotros encontramos dos razones por la cual esta palabra viene a cumplimiento es sobre nuestras vidas. Porque ni el pueblo de Israel oyó la voz, porque si usted lee la profecía que acabamos de leer en Éxodo, el Señor le dice, si ustedes prestan atención a mis palabras, si ustedes oyen lo que yo les estoy diciendo y si guardan mi pacto. Habían dos condiciones que Dios estaba dándole al pueblo de Israel para que ellos se convirtieran en el especial tesoro, en esa nación escogida de parte de Dios para todos ellos ser un sacerdocio. Y ellos fallaron en esto. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque es importante que lo diga. Toda palabra profética en la vida de la gente, en la vida de la iglesia, en la vida de una familia, es condicional. Nunca la palabra profética que se recibe es un sí porque sí. ¿Qué significa esto? La única palabra profética en la Biblia que no necesita ayuda de nadie para venir a cumplimiento son las profecías mesiánicas, o sea, las profecías sobre Cristo. Esa palabra no necesita que la iglesia, que nadie ayude a Dios para que venga a cumplimiento. Pero toda palabra profética que usted recibe, que la iglesia reciba, es condicional. Siempre Dios dice, si tal cosa, entonces tal cosa. Por eso es que cuando a usted un profeta o cualquier líder viene a darle una palabra donde usted da dinero y le dicen, es que pase lo que pase, Dios te lo va a hacer, eso es mentira. Porque usted necesita entrar, alinear su voluntad con la voluntad de Dios para que esa palabra venga a cumplimiento. Dios no creó marionetas. Nos dio algo que se llama libre albedrío porque Él quería que nosotros sujetáramos nuestra voluntad a su voluntad. Y cuando hacemos eso, todas sus promesas entonces son para nosotros un sí y un amén. ¿Lo estamos entendiendo? Aquí el Señor le dijo al pueblo de Israel, sí. Está usando un sí condicional. Si ustedes oyen mi voz y si ustedes guardan mi pacto, entonces serán una nación santa, una nación de sacerdotes, un linaje escogido. Y Pedro dice, ustedes son esa nación porque Israel abortó ese destino. Ahora bien, quería llevarlos ahí porque es parte del fundamento de dónde está nuestro sacerdocio. Nosotros encontramos luego, tanto en el Antiguo Testamento, que es donde vamos a estudiar ahorita, como en el Nuevo Testamento, que hay una orden sacerdotal que no tiene nada que ver con el tiempo, que es eterno. Un orden sacerdotal que es prelevítico
y poslevítico. La palabra levítico, ¿se acuerdan, verdad? Que tiene que ver con los levitas, la gente, toda la descendencia de Aarón que recibe el sacerdocio. Y vamos a ver cómo se levanta el orden Melquisedec, que es el orden sacerdotal que es pre-levítico, es decir, antes que los levitas, antes que el linaje arónico, y que es post-levítico, después del linaje arónico. ¿Ok? Vamos a ir todos, por favor, a Génesis capítulo 14, verso 1. Voy a leer de allí varios versos y voy a saltar algunos, pero quisiera, por favor, que vayan siguiendo conmigo la lectura. Dice que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Quisiera, por favor, que subrayaran Sinar, que va a ser una parte importante en el estudio. Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Que estos reyes hicieron guerra contra Bara, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Verso 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim. ¿Quiénes se juntaron? Los reyes que hicieron guerra contra el segundo grupo de reyes. Se juntan en el valle de Sidim, que es el mar salado. Vayamos ahora al verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Quiénes tomaron las provisiones? Los primeros reyes, que son los de Sinar, los de Elazar, los de Elam, los de Goim. Estos reyes toman las provisiones de los otros 5 reyes, que eran los reyes de Sodoma y de Gomorra, y se fueron. Verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. Quiero que por favor también subrayen ese verso. Que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Verso 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, subrayen por favor toda esa frase, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero que veamos un poquito este pasaje para que lo entendamos. Encontramos que un grupo de reyes, el rey este que dice aquí, Kedorlaomer, rey de Elam, geográficamente esa zona era Persia y era uno de los ejércitos más poderosos del tiempo. Estamos hablando que estos reyes se unen con el ejército más poderoso del tiempo y vienen en contra de los 5 reyes que estaban sobre todo el área de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué este pasaje es importante? Porque lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué importancia tenía Sodoma y Gomorra si al fin y al cabo eran unos pecadores? ¿Por qué Dios hace lo que hace si Sodoma y Gomorra eran gente que Dios tuvo más adelante que borrar de la faz de la tierra? Porque en Sodoma y Gomorra había una persona que era parte del pacto. Por eso es que en este pasaje encontramos que dice que dentro de las personas quienes fueron robadas, a quien se les quitó los bienes, y no solamente los bienes, sino su familia, estaba Lot, el pariente, y la palabra en hebreo ahí es el hermano de Abraham. Era parte de la gente que estaba allí. Esa es la razón por la que este pasaje es importante.
Esa es, mejor dicho, es la primera razón por la que este pasaje es importante y está allí. Y la segunda es porque es en el contexto de una guerra entre reyes. Quiero que esto quede en tu mente. No una guerra entre civiles, no una guerra de chismes entre viejas, sino una guerra entre un nivel de autoridad. Entre reyes se levanta no solamente una figura que aún para los estudiosos de este tiempo continúa siendo un gran misterio. Se levanta Melquisedec para bendecir a alguien que para ese momento solamente tenía de parte de Dios una palabra: voy a bendecirte a ti, Abraham, y en tu bendición todas las naciones de la tierra van a recibir bendición. Entonces tenemos aquí tres cosas importantes. Ejércitos que vienen de reyes contra reyes. Una autoridad sacerdotal que se levanta, que sale de la nada, sin genealogía, sin nada, y que luego encontramos en el Nuevo Testamento, establece un orden sacerdotal que va más allá del tiempo, del cronos. Y un hombre, Abraham, que nos establece principios de cómo asumir la bendición de un orden sacerdotal que opera en la eternidad. Yo estoy tratando de hacer en esta mañana la enseñanza entendible, porque para mí como profeta es difícil hablar de estas cosas y no hablarlas tan arriba. Así es que en el nombre del Señor yo declaro que usted me va a entender, porque esta enseñanza de hoy es fundamental para que usted destruya todo decreto de autoridad que ha querido venir en contra suya, en contra de su familia, en contra de la bendición que le ha dado. Los cristianos somos robados no porque es el plan de Dios, escúchelo, sino porque somos ignorantes de cómo ejercer la autoridad. Amén. Ok, vamos a ver, ¿cuándo es el tiempo? Ahora vamos a ver el pasaje. A mí siempre me gusta, yo como maestra siempre ponía a mis estudiantes a mirar el contexto. La última parte de lo que vimos es que aparece un hombre que se llama Melquisedec. Ahora yo quiero que ustedes sitúen a Melquisedec como el eje de ese pasaje y vamos a verlo cuando aparece Melquisedec. Y quiero verlo ahora, cómo Dios te revela a ti la unción Melquisedec en tu vida. O para cuándo, para qué tiempo se hace necesario que tú operes en la unción Melquisedec, mejor sea dicho. En primer lugar, encontramos, y le decía que subrayaran, que el rey de Sinar era uno de los reyes que venía en guerra. Sinar, si tú miras, puedes anotarlo nada más en Génesis 10:10, es el nombre que se le dio a Babel. Era en el valle de Sinar donde se levanta Babel. Es decir, está hablando entonces que el rey aquí, Amrafel, rey de Sinar, es el rey del sistema babilónico. ¿Por qué quiero que te sitúes aquí? Porque la unción Melquisedec viene en operación sobre nuestras vidas cuando los sistemas babilónicos que están hablándonos de todo lo que se levanta en contra de Dios, en contra de sus propósitos, en contra de su conocimiento, cuando Babilonia como sistema mundanal quiere venir en contra de nuestras vidas. Recuerde que Babilonia, y yo enseñé hace poco tiempo sobre esto acá, les decía que Babel se levantó en contra del propósito de Dios. El propósito de Dios era unir, no esparcir. El propósito de Dios era que todos hablaran una misma lengua, que todos nos entendiéramos y nos comunicáramos adecuadamente. Babel se levanta para traer confusión. Quiero que lo empieces a aplicar a tu vida, hermano. ¿Por qué hay confusión en tu casa? ¿Por qué hay confusión en la pareja? Porque Babel se levanta. Recuerden que antes de Babel todos hablábamos una misma lengua y es en Babel donde viene la diversidad de lenguas. Y te enseñaba la semana pasada, te decía que el don de lenguas, Pablo dice, tienes que ponerle significado al don.
Tienes que ponerle al don que Dios te ha entregado un propósito. Y te decía que cuando nosotros tenemos un muchachito de 13 años en la casa que le hablamos y no entiende, y que él nos habla y no entendemos, necesitamos el don de lenguas. Entonces aquí la unción Melquisedec es una unción que la necesitamos cuando el sistema babilónico viene a robar nuestras vidas, viene a robar nuestras familias, viene a destruir los valores que el Señor nos ha establecido como principios donde edificar de manera adecuada. Eso es lo que significa. Estamos en un momento, hermanos, donde mucha gente está queriendo escapar de Babilonia. Y esto lo digo bendecida de parte del Señor. Si hay un tiempo como nunca antes, donde así como Satanás ha venido con confusión, con enseñanzas extrañas y ajenas a la doctrina sana del Señor, también no es menos cierto que este es un tiempo donde un gran sector de la iglesia de Jesucristo se está levantando con un deseo genuino de caminar para Dios, como nunca antes. Y cuando digo esto, no solamente lo digo porque escucho a mucha gente en las diferentes naciones de la tierra dando reporte, pero por la bendición que Dios me ha dado de ir a muchos lugares, yo estoy mirando cómo Dios está levantando un remanente en todos los lugares de la tierra, un remanente con un corazón para Él. Probablemente no se visten como nosotros nos imaginamos que debían vestirse, probablemente no están hablando como nosotros creíamos que debía hablar, pero lo que sí es cierto es esto: hay un remanente que Dios está levantando con un nivel de radicalidad como nunca antes había habido en la historia. El libro de Joel capítulo 2 nos habla de un ejército que se va a levantar, que nunca en la historia la hubo jamás y no la habrá en muchas generaciones. Eso es lo que dice Joel, es el ejército de los últimos tiempos. La segunda razón por la que la unción Melquisedec debe venir a tu vida, hermano, es porque es cuando tú estás enfrentando una guerra que es con autoridades. No estoy hablando, vuelvo a decir, de guerras de chisme, ni de murmuraciones, ni de que el muchachito le aló el pelo al otro. No, yo no estoy hablando de eso, que gracias a Dios aquí no hay porque se cortan en el nombre de Jesús. Y cada vez que alguien se quiere, esto se corta en el nombre de Jesús, no se le da espacio. Pero estoy hablando de guerras que el enemigo trae a nuestra vida de autoridades. Hace 2 semanas, un poco más de 2 semanas, el Señor nos mostraba a los intercesores en el tiempo de ayuno, nos decía que habían 2 principados moviéndose, Persia y Grecia, y nos mostraba cómo se movían, qué situaciones podían traer. Y empezamos a delinear cómo se estaban moviendo. Hermanos, si tuvimos que entrar en un tiempo de guerra bastante fuerte, y les voy a decir, aún nosotros hubo momentos que nos sentimos sumamente cansados, agotados, porque estamos hablando, si usted va al pasaje que es Daniel 10, donde aparecen estos espíritus, dice que por 21 días Daniel oraba, y cuando por fin llega Gabriel con la respuesta, le dice: Daniel, varón muy amado, desde el momento que tú dispusiste tu corazón para buscar a Dios, en ese mismo momento yo salí con la respuesta. Pero por 21 días el príncipe de Persia, que está hablando del espíritu territorial, a eso es que me refiero. Nosotros necesitamos unción Melquisedec cuando los espíritus territoriales vienen en contra de las familias. Y ahorita voy a situarme allí. Y dice, cuando tú sigues leyendo, dice, por 21 días se opuso ese príncipe hasta que tuvo que venir Miguel a guerrear, a ayudar a Gabriel para que Gabriel saliera a dar la respuesta a Daniel. Y hay 2 cosas interesantes. La primera, usted se imagina un demonio contrario al Señor que impidió que Gabriel trajera la respuesta por 21 días. Y no estamos hablando de cualquier ángel. Si Daniel no hubiese perseverado en oración, no recibía la respuesta. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están esperando respuestas en este momento? Y yo tengo la convicción absoluta, por lo que el Señor nos mostró, que la respuesta para su vida salió.
pero los príncipes territoriales están impidiendo que la respuesta llegue. Pero la segunda cosa que vemos en ese pasaje es que dice que en ese momento Daniel cayó al suelo y dice que toda la fuerza se fue de él. Porque cuando tenemos guerras con príncipes territoriales, una de las cosas que ocurre es que a nivel de cuerpo falta fuerza. Y necesitamos al Señor que venga y lea ese pasaje, le animo a que lo lea. Porque el ángel Gabriel tuvo que fortalecer a Daniel y le dijo: fortalécete y párate. Y aunque fue fortalecido, Daniel quedó temblando porque estaba débil. La unción Melquisedec tiene que venir sobre nuestras vidas cuando estos espíritus empiezan a moverse para robar nuestras familias. Y yo decía el año pasado o antepasado, les hablaba de cómo los espíritus territoriales sobre Houston iban a querer atacar aún la iglesia de Cristo. Y aunque yo sé que esto va a salir por televisión, no es la primera vez que lo digo. Y yo sé que esto me puede traer problemas, pero es parte de mi responsabilidad como profeta. Nosotros tenemos como una autoridad civil en la ciudad un principado que se llama homosexualismo, perversión. Cuando nosotros abiertamente, cuando la ciudad eligió a esta persona como alcaldesa, la primera vez, esta mujer hizo esta invitación por televisión. Yo lo vi, nadie me lo contó y me imagino que usted también lo vio. Ella dijo esto: invito a toda la comunidad gay que puede venir libremente a nuestra ciudad porque aquí hay espacio para ustedes. ¿Cuántos escucharon eso? Lo peor de esa declaración fue el apoyo que la iglesia le dio. Porque en el momento que ella estaba haciendo esa declaración, celebrando con el gabinete, estaba uno de los pastores principales de esta ciudad, celebrando juntamente con ella, Joel Osteen, y diciéndole: para un tiempo como este Dios te escogió. ¿Cuál Dios? Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación